Los invitamos a la Feria Internacional de Franquicias 2023, del 2 al 4 de marzo, en el World Trade Center, Ciudad de México. El terremoto que salvaría miles de vidas. En 1755 sucede uno de los desastres más espantosos que han acometido a la humanidad. Imagínense ustedes que a las 9:40 de la mañana, un sismo de más de 9 grados de intensidad sacude lo que es Portugal, Lisboa, la parte sur de España, la parte norte de África, pero inclusive su efecto es tan poderoso que se registra en Escandinavia, se registra en Inglaterra, se registra en Noruega, según están los registros de aquella época. Pero además de este terremoto espantoso de más de 9 grados de intensidad, para mala fortuna, es el Día de Todos los Santos y a las 9:40 de la mañana, pues la gente escucha misa y en todas las casas hay veladoras, hay altares para recordar a los muertos. Es el Día de Muertos, es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, cuando, pues hasta la fecha, todos ponemos altares para conmemorar a... Pero para otra mala fortuna de Lisboa, es en ese momento la ciudad más rica de Europa. Las casas están llenas de cortinajes, de tapices, de muebles, de alfombras. Son verdaderamente objetos que se inflaman fácilmente. El incendio es devorador sobre las ruinas de esta ciudad, es tremendo, ¿sí? Consume prácticamente toda la ciudad, es un incendio espantoso, de los peores que se tenga registro en la historia, y no termina ahí la serie de calamidades. A 400 kilómetros por hora se aproxima una ola de 6 metros, producida precisamente por este terremoto de esa intensidad. Pero no es una ola, son 5 olas las que llegan sobre Lisboa, una, otra, pero nada más sobre Lisboa. Se extiende toda la cuenca del Atlántico. Y en Cádiz, hasta este momento, la ciudad de Cádiz, es conmemorado año con año esa tragedia que destruye la ciudad de Cádiz, destruye del otro lado en África la ciudad de Rabat, Tánger, vaya, toda esta parte de aquí, las olas llegan terriblemente. Es una de las tragedias de los desastres más grandes de la historia de la humanidad y que es recordado a una hora. A una hora ustedes pueden, si tienen la oportunidad de ir a pasear a Cádiz, van a ir, los pueden llevar ahí en el tour, ¿sí? Y les señalan en los muros de la ciudad, miren, aquí está este nivel, llegó el agua. O sea, quedó sumergida en un momento dado la ciudad de Cádiz. Ya les pueden enseñar las huellas de aquel maremoto de 1755. Pero vamos a centrarnos en Lisboa, porque este terremoto tan devastador que costó más de 100,000 vidas, salvaría millones de vidas. Y déjenme comentarles, miren, realmente ustedes pueden entrar allí en Google, teclear ahí 1755 e inmediatamente van a encontrar este tipo de imágenes, de litografías, de grabados, son grabados realmente, donde se puede ver miren, el incendio, los edificios derrumbándose, es algo apocalíptico, ¿no? O sea, imagínense ustedes, terremotos, incendios, tsunamis, ¿qué está pasando? Se está acabando el mundo, ¿no? Los 4 jinetes del apocalipsis cabalgando en las nubes, no, una cosa así que no nos podemos imaginar, pero miren ustedes cómo el artista puede plasmar cómo se retira, miren, cómo se retira el mar, porque a continuación viene la ola. O sea, cuando hay un tsunami, si a ustedes les toca estar un día de vacaciones en la playa y ven que el mar se empieza a retirar, pues mejor corran a buscar refugio en algún edificio alto, en alguno de los hoteles, pero hasta los pisos de arriba. Porque miren, aquí el artista realmente plasma el suceso dramático. Vean ustedes cómo se está retirando el agua. Vean la gente tratando de huir del incendio y tratando de huir de este tsunami. Ya tenían idea, o sea, no es la primera vez que Lisboa es atacado por estos fenómenos. Sí saben lo que es un tsunami, no se le llamaba en ese entonces así. Sí saben lo que es un terremoto, sí, pero no de esta magnitud. Y les digo, es desafortunado que se trate del Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, porque pues todas las casas tienen altares. Y bueno, pues también hay que decirlo así, en ese momento Lisboa es la ciudad más rica de Europa, porque sus grandes navegantes, todos ustedes han oído hablar de Magallanes. Magallanes es un navegante portugués que le da la vuelta al mundo. Es el primero que demuestra que la Tierra es redonda, que la Tierra es esférica. Descubre el paso
entre América y el Océano Pacífico, el famoso Canal de Magallanes, y al hacer esto establece una vía que inmediatamente para los que le siguen, los marineros que le siguen, pues es una vía comercial. Y en el comercio, ustedes saben, ¿no? Si ustedes tienen un sitio donde comprar barato una cosa y poderla vender en buen precio a la otra, la diferencia pues les va a dar un beneficio. Imagínense que ustedes tienen un barco de 1,000 toneladas, lo llenan de mercancías, frutas, cacao, plata, té, no sé cuántas cosas, y lo traen de regreso y lo venden a buen precio. Y hay otros mercaderes que lo reparten al resto de Europa. Bueno, va a terminar habiendo una utilidad que pues va a crear estos maravillosos palacios. Bueno, pues lamentablemente este día 1 de noviembre de 1755, pues todo esto se cae. Es un terremoto, es un incendio, es un tsunami. Es algo que, bueno, existen una multitud de documentales muy bien hechos con efectos especiales, etcétera, etcétera, que nos narran este espantoso acontecimiento que les puedo decir, pudo haberse llevado más de 100,000 gentes. Bueno, también hay esto que es terrible, el fenómeno, y miren, en ese entonces los registros de la Iglesia Católica eran muy minuciosos en todas las parroquias, redactando qué es lo que había sucedido, o sea, por qué se cae la parroquia, o por qué se cae la catedral, etcétera. Pero cifran la duración entre 3 y 6 minutos basados en el número de oraciones de Aves Marías, de Padres Nuestros, de Rosario, que podían ellos rezar mientras la tierra se estaba estremeciendo. Bueno, los registros, pues ustedes sabrán, ¿no? Alguien rezaba muy nerviosamente, muy rápido, y hay quien lo hacía con más calma, pero no se cifra esto en menos de 3 minutos, y hay quien lo cifra en más de 6 minutos, ¿sí? Bueno, más o menos, yo creo que todos ustedes también han visto fotografías, quizás los de mi edad recuerden el terremoto de 1985, duró 2 minutos, por eso fue devastador, porque fue demasiado el tiempo. Más de 2 minutos. Bueno, aquí estamos hablando de más de 3 y posiblemente 6 minutos de duración. O sea, es demasiado. ¿Por qué se puede dar un fenómeno de tanta duración, tanta magnitud y que causa tantos estragos? ¿Sí? Es algo de lo que se queda, y bueno, se dice que Lisboa queda, el 80% de Lisboa queda destruido. Bueno, también hay esto. ¿Por qué se dan 5 tsunamis uno tras otro? Bueno, y imagínense, la ola llega a 400 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, ustedes, ¿qué les voy a decir? Sabrán o habrán visto una película donde se ve este tsunami que acontece en una familia en Indonesia y afecta a la India, etcétera, etcétera. Realmente el peligro no es que venga una ola gigante como aparece en las películas. El peligro es que se trata de una corriente que puede ser de medio metro, 1 metro de alto, pero a la velocidad con que llega y la fuerza que desplaza, derrumba estructuras, se lleva a la gente, y como lleva basura, palos, árboles, etcétera, etcétera, pues llega a ser devastador y a causar muchas víctimas. Bueno, aquí son 5 olas una tras otra. Bueno, ¿cómo podemos explicar esta devastación tan total, no? Aquí, bueno, aquí se está dibujando, esto es de una ilustración sobre Cádiz. Y es lo que les comentaba, miren, no es que realmente haya llegado el tsunami con olas de ese tamaño, pero sí llega sobre Cádiz 5 olas sucesivas. Y les decía yo, hasta la fecha, inclusive lo pueden ver en YouTube, el recorrido del maremoto de Cádiz, y los llevan a recorrer ahí los callejones de la ciudad antigua, de la catedral, de todo, y ahí se ve todavía hasta esta fecha, ahí se puede ver el nivel del agua. ¿Dónde llegó? Imagínense, pues ya pasaron pues ya casi 3 siglos, ¿no? De todo esto, y ahí se puede ver precisamente qué es lo que sucedió, qué edificios se cayeron, cuáles se conservaron, y pues bueno, pues de vez en cuando han llegado a suceder otros eventos que han ocasionado, no tsunamis, pero sí unos fenómenos de mar alta que han entrado a la ciudad de Cádiz. Entonces, pues siempre a la población lo tiene muy presente, o sea, fue tan devastador que la gente, después de 3 siglos, lo siguen recordando. O sea, realmente uno de los hechos más terribles. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? A nosotros nos gusta platicar un poquito de por qué sucede esto.
Bueno, ya hemos platicado y ustedes seguramente conocen lo que son las placas tectónicas, o sea, estas placas continentales que están flotando sobre el magma de la Tierra y que se están desplazando. Bueno, ¿para qué les digo? Lo que es la placa de Cocos y la placa norteamericana es algo que vemos muy frecuentemente, ¿no? Cada vez que tiembla ahí en la costa de Guerrero, de Michoacán, de Colima, decimos, bueno, es que la placa de Cocos, pues entra debajo de la placa norteamericana, ¿sí? Y cuando se atora, o sea, cuando se va atorando en ese desplazamiento, así como mis nudillos contra mis dedos, se atora, pum, brinca, produce un sismo, ¿sí? Entonces, estos sismos se producen por subducción. Bueno, ok, o sea, estamos conscientes. Miren, luego, como la placa del Caribe atraviesa Guatemala, que también veíamos que en Guatemala de pronto se produjeron 100 sismos el mismo día, no réplicas, sino sismos de alta intensidad. Tiene 3 volcanes que están ahí en erupción. Y pues esta placa del Caribe atraviesa lo que es Haití y República Dominicana. Entonces es muy, muy peligroso esta placa porque pues están precisamente encima de esta placa que se está moviendo. La placa del Caribe, como es más pequeña, queda triturada entre la placa norteamericana, que es inmensa, y la sudamericana. Entonces esta trituración pues es lo que llega a ocasionar estos sismos tan devastadores en Haití. Bueno, aquí de lo que estamos hablando es que la confluencia de las placas, la euroasiática, que es la más grande de todas, contra la africana, que es una de las más grandes, quizás la segunda o la tercera, comparada con la placa norteamericana, cuando llegan a deslizarse o a chocar, pues desatan estos fenómenos tan terribles. Miren, aquí podemos ver cuáles son las áreas de confluencia que llegan a tener problemas. Bueno, ustedes ya saben, Italia es un sitio sísmico, realmente es un sitio sísmico. Turquía, Irán, cuando esto se está narrando, pues acaba de haber un terremoto en Irán realmente muy poderoso, devastador, que causó mucho daño. China es algo que donde también hay un gran peligro sísmico. Y bueno, podemos decir que alguna vez platicando con amigos que bueno, tienen la misma afición que yo a la arqueología, arqueólogos aficionados, vemos las grandes civilizaciones clásicas del pasado y hablamos de los sumerios, no sé, los hititas, egipcios, todos los demás. Bueno, sobre todo las civilizaciones griegas, latinas y del fértil creciente no desaparecen tanto por el ataque de los vándalos como por los terremotos. Los terremotos es el mayor flagelo para nuestras estructuras desde siempre. Bueno, entonces estamos hablando de esta zona, mira. Entonces, cuando sucede este maremoto, pues las olas llegan desde Bretaña, desde Inglaterra, por supuesto, todo lo que es España y Portugal, lo que es Marruecos, sí es donde más se resiente, y van a dar las olas hasta el continente americano, pero ya no con la fuerza, con la devastación que producen precisamente ahí en estas cosas. Aquí está La Palma, por cierto. Recuerdan ustedes, ¿no? Que hicimos algunos especiales y colaboraciones sobre La Palma y la posibilidad de que desate un maremoto, desate un tsunami. Bueno, como ven, los tsunamis provenientes de esta zona con ese poder devastador no son una exageración, han sucedido. Lo que ocurre es que, bueno, pues sumergidos en nuestros problemas cotidianos, no vamos a estar pensando en que pueda haber un tsunami, ¿no? Ya tengo bastante con tratar de completar las cuentas del mes para aparte pensar que va a temblar y que viene un tsunami, ¿no? Entonces, bueno, pero pues sí hay que tratar de no olvidarse cuando menos que existe ese peligro. Bueno, miren, aquí está una vista del fondo marino y esta parte, miren, si ustedes ven, se ve el terreno como arrugado, vean, aquí, o sea, se siente que el terreno ha sido empujado. ¿Sí? Bueno, este es el efecto de la placa africana, ¿sí? Presionando contra la placa euroasiática, ¿sí? Presionando uno sobre otro y se llegan a arrugar. Pero aquí hay una falla que también probablemente pudo haber causado estos problemas, que se llama la falla del Marqués de Pombal. No olviden este nombre, la falla del Marqués de Pombal, ¿sí? Muy sonoro el nombre, ¿no? El Marqués de Pombal. Bueno, es alguien que merece tener un lugar especial en nuestra mente, en nuestra memoria, sobre todo si ustedes se dedican a la ingeniería y a la ingeniería antisísmica. Bueno, entonces, miren, muy probablemente esto sucede aquí en la planicie marina de la Herradura, que es una planicie muy profunda, y que está presionando, se presiona sobre la placa del continente euroasiático. Es el equivalente a nuestra placa de Cocos y la placa norteamericana, en un sitio donde suceden constantemente terremotos y se dan estas fallas, precisamente estas fallas, estas grietas en la tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno,
Aparentemente, y estudiando los terremotos de 1969 y 2007, lo que sucede, miren, esta es la misma parte y aquí vendría la falla, miren. Vean ustedes, ¿no? Aquí tenemos este cañón que aparece aquí, vean, es este de aquí. Y esta falla que aparece aquí, miren, es esta de aquí. Esta es la falla del Marqués de Pombal. Y parece que aquí es precisamente de una placa entra debajo de la otra. Recuerden que esto está sucediendo 50 kilómetros abajo, ¿sí? Entonces son cosas que suponemos, estudios, se establecen GPS, acelerómetros, etcétera, etcétera. Pero mucho de esto tenemos que decir, parece, es posible, puede suceder. Pero bien, aparentemente aquí es donde se hunde una placa debajo de la otra. Y ya ha sucedido terremotos de 7.8 en 1969, de 6 en 2007, no fue tan severo. Pero aquí en la falla del Marqués de Pombal es donde parece ser que se generan estos movimientos muy violentos. Y en este momento, como se está haciendo aquí también en México, se están sembrando acelerómetros en el fondo marino y estaciones de GPS que pueden medir los desplazamientos locales de cada pieza del terreno. O sea, es un sitio que están estudiando. Aquí precisamente lo está haciendo Alemania. Bueno, el sismo de 9 grados de magnitud, no había sismógrafos en ese momento, pero se cifra entre 7.7 y 9 grados de magnitud. Y uno de los sitios donde ocasiona digamos que más representativos, ya saben ustedes, ¿no? En un terremoto hay sitios muy representativos, o sea, sitios que nos duelen más que otros, ¿no? Por ejemplo, en 2017, pues es imposible no recordar la tragedia del Colegio Repsamen. Bueno, en 1965, el edificio Nuevo León, y en fin, así uno va recordando ciertos sitios. Bueno, aquí en este terremoto de 1755, la catedral de Lisboa, los techos, las bóvedas se vienen abajo y la gente que estaba rezando, que es más, inclusive si estaba afuera se mete precisamente para rezar, para pedir a Dios que le proteja, pues es a los que les cae precisamente todas las bóvedas de esta catedral gótica, les viene encima, ¿no? Y bueno, es digamos que la parte representativa de la tragedia. Bueno, aquí es donde aparece este hombre que yo quisiera que le pusieran ustedes mucha atención, que es el Marqués de Pombal. El Marqués de Pombal es un hombre muy inteligente, es un tipo de la Ilustración. Recordemos que ya para 1755 se empiezan a dar las ideas que generarán en su momento la Revolución Francesa, la Revolución Americana, o sea, la independencia de los Estados Unidos. Y este hombre es verdaderamente, se llama Sebastián José de Carvalho y Melo, primer Marqués de Pombal. Él es lo que se llama el válido del rey, el primer ministro. Los reyes europeos, pues ustedes saben, ¿no? Se dedican a la buena vida, etcétera, etcétera, y dejan en sus válidos, dejan el poder. Entonces este hombre reúne todo el poder del imperio portugués, que no es poco decir. En ese momento el imperio portugués es de los más importantes del mundo. Miren, todavía no asciende Inglaterra, ya existe Inglaterra, el Reino Unido, pero todavía no tiene ese poder que se conocerá después. España a veces comparte y a veces está en guerra con Portugal. Pero de alguna manera, pues aún Holanda no ha salido a los mares, Alemania mucho menos, Alemania todavía son varios estados separados, príncipes electores, ya saben ustedes la historia, ¿no? Entonces Portugal, pues ha financiado estos viajes de exploración que podemos, les decía yo, Magallanes, que dan la vuelta al mundo. Y esto permite, vean ustedes, ¿no? Que están rescatando pues, las partes más valiosas, candelabros de oro y todo, de la catedral, precisamente del derrumbe y el desastre de la catedral. Bueno, el imperio portugués está alrededor del mundo. Todas estas islas que aún mantiene Cabo Verde, Angola, en fin, Brasil, que bueno, ya son países independientes todos ellos, pero de alguna manera, recuerdan ustedes también que cuando se descubre América, el Papa, para evitar la guerra entre Portugal y España, dice, miren, a partir de tal parte, de tal línea geográfica, este lado es para Portugal, este lado es para España, ¿sí? Entonces, por favor, muchachos, no se peleen. Bueno, ok. Pero miren, por ejemplo, aquí estamos viendo la visita de una escuadra comercial portuguesa con no se imagino que será Sumatra, Indonesia, algún lugar así, ¿no? Por el tipo de arquitectura. Imagínense ustedes lo que se puede encontrar: productos, comida, artesanías, especies, que pues en ese entonces la única especie que había en Europa era la sal, ¿no? Pero ¿qué te parece la pimienta de cayena, las nueces de la India, ¿no? Ya se me tocó todo eso. Pero imagínense, todos esos barcos cargados llegaban a Lisboa
De ahí pues se repartían al resto de Europa. Pues ese intercambio comercial pues era mucho, mucho dinero. Miren, en ese entonces, aquí pueden ver lo que está repartido, cómo se reparte el mundo entre España y Portugal. 1755 ya terminó la edad de oro de España, cuando los tercios dominaban en Holanda. No sé si les gustan las aventuras del Capitán a la Triste, a mí me gusta mucho toda esa literatura. Y todos estos puntos que ustedes pueden ver son colonias comerciales de Portugal. Vean ustedes, todo lo que está aquí entre verde y azul, miren, no son, vaya, ellos no iban a dominar territorios, ellos iban a abrir, ¿cómo se llama? Puntos comerciales, agencias de comercio. No sé cómo ahora lo hace China, ¿no? Dicen, pues no es que China domine el centro de la Ciudad de México. Ah, pero como hay de negocios de China y como hay de cosas de China, ¿no? Pues todo el mundo va a comprar ahí cosas, ¿no? Bueno, pues más o menos es por el estilo. Entonces, por ejemplo, España sí conquista a Filipinas, ya saben ustedes la conquista de América, etcétera, etcétera. Portugal, con más inteligencia, prefiere abrir puntos y puntos comerciales, ¿sí? Delegaciones y puntos de comercio, y con lo cual verdaderamente logra amasar una fortuna muy, muy notable. Bueno, el marqués de Pombal, resulta, bueno, ¿por qué sucede esto? Ya hablamos de un hombre de la Ilustración, ¿sí? Y ya no dices que Dios nos castigó por nuestros pecados, etcétera, etcétera, pues a lo mejor dice. Pero él se pregunta, ¿por qué pasa esto? Sí, ha habido sismos, pero ¿por qué este sismo es tan intenso? ¿Por qué un tsunami? ¿Por qué un incendio? Y comienza a pedir datos de todas las parroquias. En ese momento, la red más organizada de información es la Iglesia Católica. Ellos mandan mensajes por todos lados, a todos los párrocos mandan cartas, mandan reportes y comienza a recibir información. Bueno, no puede saber, no tiene la tecnología como para saber por qué se genera un terremoto en el fondo marino, ni cómo evitarlo. Pues hasta la fecha no lo tenemos, ni cómo evitar un tsunami. Pero sí empieza a ver por qué se derrumban los edificios. Él empieza a estudiar cuál es la causa de que se derrumben los edificios. Y viene el movimiento, este movimiento del sismo. ¿Qué los desmorona? ¿Por qué se derrumban? ¿Cómo hago para que resistan? Comienzan a estudiar y bueno, no es así. Miren, yo no estoy seguro si él es un genio o él cuando menos tiene el ingenio de financiar un grupo de notables, de ingenieros prácticos, ¿sí? Que miren, ya hay universidades, en ese momento ya estamos hablando de la Ilustración, las universidades se conocen desde hace mucho, los ingenieros, vaya, por eso hay la división entre ingenieros civiles y ingenieros militares. En ese momento los ingenieros militares, que son los encargados de hacer fortalezas, ¿sí? Los pone a trabajar. Si eres capaz de resistir un cañonazo, pues eres capaz de resistir un sismo, a trabajar. Y comienzan a trabajar y comienzan a trabajar y diseñan un sistema sismo resistente que pueda hacer que los edificios resistan los terremotos. Si ya tenemos ingenieros militares que pues, son capaces de diseñar muros que resisten cañonazos, pues vamos a diseñar un sistema sismo resistente que defienda los edificios de los terremotos. Y esta es la gayola pombalina, ¿sí? No sé a ver cómo se pronunciará en portugués, ¿no? Si es mal mi español, imagínense el portugués. Bueno. Entonces, la gayola pombalina es una jaula, ¿sí? Gayola es una jaula, gayola. Bueno, es una jaula. Y esta jaula, si ustedes ven, está contraventeada, ¿sí? Todo esto está contraventeado para cuando viene el sismo, resiste, ¿sí? Entonces esto resiste las fuerzas, miren. En el sentido en que venga el sismo, pues está resistiendo estos contravientos. Bueno, era la estructura de una casa a la cual, miren, aquí está otra muestra, ¿no? De esta gayola pombalina, así se hacen las casas de madera, se ponen todos sus travesaños y en medio de los travesaños, pues comienza a ponerse piedras y después todo se le pone argamasa y ustedes pueden ver un palacio como este. Este palacio es de la época del Marqués de Pombal y ahí sigue. O sea, aquí pueden ver, ¿no? Entre todos estos travesaños, miren qué peculiar, en esta parte de estos travesaños, ¿sí? O aquí en estos que aparecen por aquí, se rellena de cantera, y se hacen se hace el estucado y ustedes pueden ver, pues está perfecto. Es un palacio de mampostería.
No, es un palacio de estructura de madera con mampostería. Bueno, se sigue utilizando. Miren, aquí está ingenieros militares precisamente aprendiendo cómo manejar la gallola pombalina, o sea, cómo construir. Sí, recuerden que en ese momento pues les interesa más los ingenieros militares que los ingenieros civiles. Por eso viene eso, ¿no? ¿Por qué se llaman ingenieros civiles? Pues ingenieros a secas, ¿no? No, porque estaban los ingenieros militares y los ingenieros civiles. Bueno, los ingenieros militares más vale que hicieran bien su trabajo porque si no, pues llegaba el enemigo, ¿no? Bueno, este sistema de la gallola pombalina, pues miren ustedes, aquí tenemos un ferrocarril del siglo XIX y vean ustedes el sistema que tiene de contraventeo. O sea, es el mismo sistema que pues establece el Marqués de Pombal para que se construya y bueno, todavía una buena parte de Portugal, de Lisboa, pues sobrevive con este sistema de la gallola pombalina, la cual también existe en Italia, existe en muchas otras partes, donde los edificios han perdurado durante siglos gracias a este sistema establecido por el Marqués de Pombal. Sí, bueno, hasta nuestros días. Pues aquí tienen ustedes, ¿no? Seguramente se le preguntan a ingenieros que se trata de un sistema de riostros, contravientos, y etcétera, etcétera. ¿Quién crees que lo inventó? Pues un marqués del siglo de la Ilustración de 1755 que se puso a trabajar en sistemas sismorresistentes. Podemos decir que el marqués de Pombal, ya lo estoy cambiando de título. El marqués de Pombal es el primer ingeniero de sistemas de sismorresistencia que da el mundo. Cuando menos la parte conocida, ¿no? Probablemente antes alguien hizo cosas parecidas, pero de que tengamos noticia, que tengamos diseños, que tengamos ingeniería, pues todo esto se debe al Marqués de Pombal y esto se extiende a través de todo el mundo. Bueno, ahora tenemos contravientos de este estilo, ¿no? Que ya resisten, administran la fuerza dentro de las estructuras, estos disipadores sísmicos y todo, pero todo viene de aquello. O sea, la tecnología proviene de alguien que se detuvo un momento, se puso a pensar, se puso a trabajar y puso en marcha sus ideas. Miren, yo creo que la ingeniería está en cada uno de nosotros. El poder encontrar estas soluciones, pues no es tan difícil, ¿sí? Y sobre todo hay cada vez mejores aplicaciones de cálculo que nos permiten ingresar a este fascinante y maravilloso mundo de lo que puede ser el cálculo estructural y a defendernos de un mundo que, como ustedes pueden ver, pues constantemente nos reta con sismos, con tsunamis, con cambios climáticos, con lluvias extremas, con sequías espantosas, con una serie de fenómenos naturales, que la única forma es que nosotros, como aquel Marqués de Pombal, pues nos tengamos un momento y digamos, oye, ¿qué puedo hacer para evitar que esto suceda? Para quedarnos sin agua, ¿sí? Para no inundarnos en una lluvia torrencial, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer contra estos volcanes, terremotos? ¿No? ¿Cómo defendemos a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro país? Y es cosa de sentarse y ponerse a estudiar, ¿sí? Porque sí es posible, pues convivir con la naturaleza, por más agreste o violenta que nos pueda parecer, es posible convivir y es posible tener un planeta realmente sustentable y realmente amigable si sabemos cómo hacerlo amigable. Bien, pues yo como siempre les agradezco mucho la atención a esta colaboración, ojalá les haya gustado y pues yo le mando mis recuerdos al Marqués de Pombal, donde quiera que se encuentre, porque gracias a él se salvarían literalmente millones de vidas en todos los sismos que van a suceder en todos estos tres últimos siglos. Pues muchas gracias y ya saben, me despido deseando que tengan una excelente salud estructural. Oh.